Con todos ustedes, gracias Montalbán, gracias, qué noche, qué momento inolvidable. A la gente de La Vega, Amado, toda la gente de estas parroquias que ustedes saben, quiero y respeto tanto. Miren, efectivamente estamos viviendo uno de esos momentos extremos. ¿Quién de nosotros va a vivir en esta Navidad la experiencia de una familia unida y completa? ¿Quién? ¿Quién va a tener esa Nochebuena como lo vivimos de chiquitos, que uno tiene a sus hijos o hermanos o primos, tíos, abuelos, juntos en un solo abrazo? Y este profundo dolor que todos sentimos tiene que ser una fuerza que nos impulse a asumir por qué está pasando lo que está pasando en Venezuela hoy. ¿Por qué estamos enfrentando a la familia desgarrada una por una, de manera intencional, no casual? ¿Qué es lo que hoy el régimen que se ha instalado pretende hacer de nuestro país, de cada uno de nosotros? Porque hay que poner los pies en la tierra. Y aquí hay que hablar con la verdad, por dura que sea. Y es muy dura. Es muy dura. Nosotros no estamos enfrentando una dictadura en Venezuela. No, no es un régimen autoritario más. Ahí hay que partir de eso. En Venezuela hoy existe un Estado criminal, que es otra cosa muy distinta, y que de manera deliberada ha buscado convertirnos en una sociedad que huye, prófugos, simplemente para salvar su vida o salvar de los que quedan atrás, o de esclavos los que nos quedamos, con la mano extendida y mirando para abajo, y sumergidos en una tristeza profunda como la que podemos sentir en esta Navidad, la más triste de la historia de nuestra vida y del país. Esa es la verdad, y hay que asumirla. Aquí no podemos dorar la píldora. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Sí, es un régimen que ha provocado la muerte de los bebés recién nacidos de manera... No es que no le duele, no es que no le importa, no, lo han provocado. Un régimen que ha provocado que nuestros ancianos se desploman haciendo colas eternas por una pensión de hambre, y que quieren ver a nuestros jóvenes cruzando la frontera y convirtiendo a Venezuela en una sociedad sin jóvenes. Ustedes saben que me mata, a mí me parte el alma recorriendo este país. Y no solo en las ciudades, te pasa en las comunidades, incluso rurales, que vas entrando las puertas, tocando, abriendo, y de repente te consigues que están los abuelos con los chirriquiticos. La mamá se fue, el papá se fue, los hermanos mayores se fueron, desarmando, desgarrando la familia. Y una vez que logran eso, el individuo queda desprovisto, vulnerable, porque la familia es obviamente el entorno, como la comunidad de protección, de estímulo, de empuje a querer más, a levantarte, a tener aspiraciones, a portarte bien, a hacer lo correcto. Entonces, en este momento, frente a esta realidad, tenemos que asumir que hemos llegado a un punto, a una encrucijada extrema y definitiva. Este régimen criminal quedó claro que no va a entregar el poder por la buena. Está claro que aunque seamos 99.999, estos tipos no van a dejar el poder por una vía electoral, ni por ningún falso diálogo. Esta gente se ha instalado y tiene la pretensión de quedarse aquí para siempre, e incluso utilizar a Venezuela como una plataforma, como un territorio de expansión, no solamente hacia Colombia, Centroamérica, el Caribe y el sur, del crimen y las mafias que aquí están.
Y digamos las cosas por su nombre. En Venezuela el Estado es la mafia. Pensemos esas zonas de nuestro país que hoy están siendo literalmente ocupadas por bandas criminales, por grupos criminales, desde la guerrilla del ELN hasta los grupos no desmovilizados de la FARC, el Franato del Oro, toda la costa en bandas, y tú lo sabes lo que está ocurriendo allá en Sucre. Paria no se puede poner un pie. Las bandas criminales que hoy no queda un barco pesquero en Venezuela dedicado a la pesca. ¿En qué se ha convertido hoy la sierra del Perijá? Entonces, frente a esto, asumamos, porque para enfrentar y derrotar un régimen criminal hay que partir de un diagnóstico correcto y no estarnos chupando el dedo y creyendo que porque el agente del régimen Rodríguez Zapatero esté ofreciendo condiciones para supuestamente negociar una elección dentro de un año o dos, estos tipos de verdad tengan la pretensión de dejar el poder por las buenas. No lo van a hacer. Y la única manera de parar esta hemorragia de los jóvenes que se nos van, o los abuelitos que se nos mueren, o los niños que no pueden ni ver el sol de su país, es enfrentarlo con toda la fuerza. Y óiganme bien, obligarlos, sacarlos de raíz de Miraflores y del poder. De raíz. Y yo sé que hay muchos que frente a esto dicen, ok, pero lo hemos intentado todo. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cuándo o no? La gran pregunta es, ¿cuándo? No damos más. Cada día que se quedan estos criminales en el poder son... Ya voy, mi amor. Cada día que se quedan son cientos de venezolanos, ya no sabemos cuántos. Es que ni siquiera sabemos cuántos que pierden todo. Todo. La vida, el último nieto que se te va, el comercio que aguantaste y sobreviviste hasta ese día. Es decir, esto es una urgencia existencial. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo primero, como bien decían, es asumir lo que es, llamar las cosas por su nombre, hablar con la verdad y reconocer dónde estamos y lo que hemos hecho, que no es poca cosa. Yo tengo una enorme admiración y respeto, Luis, por estas generaciones de venezolanos que durante 20 años resistimos solos. Porque aquí se estaba instaurando este régimen criminal con el apoyo de las redes del narcotráfico, del contrabando de armas, del oro, de los carteles, de la guerrilla, y el mundo no entendía o no quiso escuchar y entender la amenaza que aquí se estaba configurando. Y los venezolanos aguantamos y enfrentamos con un enorme costo humano, espiritual. Y aquí estamos. Pero estas últimas luchas, porque como bien decías tú, los últimos años han cambiado completamente la dinámica. Como sociedad hemos entendido la realidad, pero además hemos logrado que el mundo actuara. Y eso era indispensable para quebrar esta tiranía. Es decir, solos no íbamos a poder lograrlo. Porque cuando tú tienes todas las fuerzas del mal, como bien tú decías, Adolfo, todas las fuerzas del mal, estamos enfrentando la maldad total y absoluta. Nosotros necesitamos las fuerzas del bien, de la democracia occidental, ayudando y neutralizando esas fuerzas que actúan para soportar la tiranía venezolana. Y después de muchos años y muchos muertos, finalmente lo logramos. Y en ese sentido, las luchas de hace un año, donde Niomar y Juan Pablo y 148 venezolanos fueron asesinados, marcaron el hito, el quiebre de esa indiferencia internacional.
Y hoy finalmente esa acción se siente y está dando resultados. Y tanto está dando resultados que veamos cómo están allí afuera esas mafias criminales acusándose unas a otras, sacando todo para afuera. ¿Y eso qué significa? ¿Y dónde está la importancia estratégica de esta hora? De que esa información surja, de que se caigan todas las caretas. La importancia es que hoy lo único, óiganme bien, lo único que sostiene a Maduro y a sus mafias es precisamente ese sistema criminal. Es lo único. Ya no le queda más nada. El país, ni hablar. A Maduro no puede poner un pie fuera de donde Carrizo. Yo no sé dónde Carrizo duerme, pero donde está. ¿Ustedes se lo imaginan Maduro caminando por aquí en esta plaza Montalbán? O sea, ¿ustedes se imaginan cruzando por La Vega? ¿Ustedes se imaginan a Maduro entrando, no sé, díganme ustedes, por el Boulevard de Katia? O sea, no, por favor, ¿no? Entonces, en el metro, yo quiero verlo en el metro. Ay, chamo, pero además rodeado de ustedes. Ay, no, yo pido eso, el regalo de Navidad. Sería bello, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Entonces, en el estadio. Coño, yo quiero verlo en el estadio. Entonces, sigan, que esto, de verdad que esto me están dando ideas. Pero bueno, entonces, el país lo repudia todo. Y no me vengan a decir que esto es un país dividido. Mentira, mentira. Cuando nos digan que esta Venezuela está dividida, yo les invito a cualquiera que recorramos el país. Nunca en nuestra historia, nunca, esta sociedad ha estado tan clara en lo que quiere y en lo que no quiere. Y en lo que no quiere. Y ahí tú fuiste muy claro. No estoy hablando de personas solamente. Sí, estoy hablando de principios. Estoy hablando de valores. Aquellos que nos dicen que quienes hablamos de una lucha ética es que eso es romántico y tú sabes, todo lo contrario. Eso es al final lo que hace que una sociedad llegue al límite extremo de entregarlo por lo que cree, por la justicia, por la dignidad, por la libertad, por la familia, por la familia. Entonces, hoy no tiene la gente, no tiene la plata, no tiene el respaldo internacional. Maduro es un paria internacional. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda internacionalmente hablando? Nicaragua, Cuba, Bolivia, de verdad, Irán, Turquía, Rusia, más o menos. Como usted decía, ese señor tiene bastante claro a quién no provocar, ¿o no? Tiene eso. Sí, y el crimen internacional. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros internacionalmente hablando? Todo. Todo lo demás. Todo lo demás. Y como bien decía el profesor Robert, ¿ustedes de verdad creen que todo lo demás va a permitir que en el medio del hemisferio occidental se instale un régimen criminal que tiene vínculos desde el narcotráfico, el terrorismo y se van a quedar de brazos cruzados? Obviamente no. Y esas acciones están dando resultados. Maduro no tiene gente, no tiene plata, no tiene respaldo internacional, no tiene la Fuerza Armada. Y aquí lo digo con todas sus letras. La Fuerza Armada Nacional se le volteó a esta tiranía. Sí, ustedes dirán, hay un grupo de alto mando corrompido hasta aquí, que están rendidos frente a esta infamia, pero eso no representa a la mayoría de la Fuerza Armada, y todos nosotros lo sabemos, y se lo digo yo, vale, que recorro este país y en un día puedo cruzar 50 alcabalas, y cada vez que bajo el vidrio, eso voy manejando yo, cuando me ven y dicen que ¡oh! ¡Recorrerá! ¿Y saben qué hacen, chamos? ¿Saben qué hacen? El sargento, el teniente o el teniente coronel. ¿Tú estabas? Sí, algunos. No se cuadran. Pero otros, ¿saben qué hacen? Tiemblan. Se ponen a llorar. Y yo me he bajado a abrazarlos. Y hay que ver lo que es un militar llorándote en el hombro, ¿no? Y tú sabes lo que me dicen.
no nos abandones, no te rindas, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y yo le digo, sí, yo cuento contigo y tú sabes lo que tienes que hacer, coño. ¿O no? Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Porque ¿qué se hace frente a la tiranía y al tirano? Se le desobedece. Palabra cierta. Y cuando el pueblo y la sociedad desobedece, ¿qué le pasa? Cae con todas sus letras. Y que me oigan en Miraflores, coño. Cae. Y aquí no estamos solos hoy. No estamos solos hoy. Ahora, como decía antes, esta gente se está preparando, porque ellos sí saben las fuerzas que se le oponen. Y están actuando, y eso no lo podemos subestimar. Por eso aquí hay que hablar del tiempo. Y sí hay una urgencia. Una urgencia ética que no solamente tiene que ver con que cada día que pasa se nos mueren los bebés que no tienen vacunas. Venezuela se ha convertido el país, ya no en términos relativos, absolutos, con mayor difteria en el planeta, ¿vale? Que con una pentavalente eso simplemente no da. En Venezuela hoy cada 2 horas se nos muere una madre, una mamá de cáncer de mama. No sé si escucharon mi programa, pero lo repito porque yo he quedado conmovida con este testimonio del doctor López Loyo, vicepresidente de la Academia de Medicina. ¿Saben eso? ¿Saben por qué ha incrementado brutalmente el cáncer de mama? Por la tristeza que siente la mamá al ver a sus hijos irse. Y esa tristeza y esa depresión se refleja en el órgano que conecta a la mamá con su bebé desde la lactancia. Entonces son muertes por tristeza. ¿Cuántas madres más? ¿Cuántas madres más muertas por tristeza? Entonces aquí hay una urgencia, señores, y aquí tenemos que actuar. Y no nos vengan a decir, es que no sabemos lo que tenemos que hacer. Porque este es un país que no hace mucho, tú y yo no estábamos ahí. En el año 58, la mayoría no estábamos ahí. Se enfrentó a un tirano y se enfrentó a un dictador. Y ahí hubo una unidad entre ciudadanos civiles y ciudadanos militares. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Que dijeron, se acabó. Y eso es lo que hoy nosotros le plantamos al país, en los términos que tú decías, Robert. Esto que estamos haciendo aquí hoy, esto es desobediencia pura, rebeldía pura, pero tiene que multiplicarse y exponenciarse a partir del momento que ponemos un pie fuera de la plaza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la pretensión de sumergirnos en la ignorancia? Estos tipos no quieren que sepan lo que está pasando en el arco minero, mal llamado arco minero, por cierto. Una de las cosas que no deberíamos hacer es utilizar su neolengua. Me corrijo. Estos tipos no quieren que sepan lo que está pasando con el caso Gorrín y Andrade. Tampoco quieren que se sepa. Estos tipos tampoco quieren que sepa lo que están haciendo las sanciones y las reacciones internacionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y repetirlo y organizarnos como nos estamos organizando aquí. Porque todo esto significa más y más y más y más presión de afuera y de adentro. Pero eso sí, como hay cosas que suman presión hasta llegar a ese punto de quiebre, hay cosas que bajan, que son válvulas de escape. Y entonces salen algunos a decir, es que nos vamos a ir a un nuevo diálogo. Y es que estos tipos van a salir por las buenas. Y entonces nos vamos a una farsa electoral o nos vamos a un esquema de convivencia. Y todo eso lo que busca es lavarle la cara, bajar la presión de adentro y de afuera. Pero ¿saben qué? Ya no más. Ya no más. Los venezolanos entendimos y tenemos muy claro quién es quién. Y asumimos la responsabilidad
en tanto ciudadanos de enfrentar esto con todas sus consecuencias. Porque esa Venezuela, lista para desplegar sus capacidades, una Venezuela que, como ustedes bien decían, y lo decía Javier, no está esperando que le regalen nada. No es verdad que hay una Venezuela dependiente. Se los digo yo, mire, acabamos de estar en Guárico, en Camaguán, allá donde están los esteros, en el corazón de Venezuela, muchachos, donde uno podría decir, este pueblo que ha estado dependiente de lo que le da y de lo único que hay es gobernador, alcaldía, etcétera, y ver cómo empieza a surgir toda una industria de producción de casabe. Y esos chamos que además tienen la edad de ustedes, emprendedores, lo que me decían, ¿sabes cómo es la cosa, Precorina? Nosotros vamos a montar una casabera que le va a exportar casabe hasta los venezolanos que están viviendo en Australia, desde aquí de Camaguán. Y no queremos que nos regalen nada, sino que nos dejen trabajar, que nos dejen soñar con lo que queremos hacer y ponerlo en práctica. Entonces, ¿en qué consiste esa Venezuela? Una Venezuela en la cual se valore el maestro, que sea nuevamente la figura más respetada, relevante, prestigiosa en una sociedad. Que estos chamos nuestros vayan aquí, en cualquier parte de Venezuela, a las mejores universidades de América Latina. Que tengan acceso a las mejores tecnologías, que todas las plazas públicas tengan wifi gratis. Que ustedes puedan salir de noche a esta plaza y a cualquier otra. Y los muchachos ir a rumbear, como en cualquier país del mundo. ¿O no? Y uno durmiendo tranquilo. No, yo siempre digo, la mamá rumbeando también, ¿qué pasa? ¡Y las abuelas! Y las abuelas. Una Venezuela donde tengamos un enorme respeto por el servidor público. ¿Saben? El concejal, el empleado, el presidente. Servidor al servicio, rindiendo cuentas. Y también por el policía y por el militar. Esa Venezuela de trabajo, de esfuerzo, donde se estimula el mérito, perdonen, no es una Venezuela de socialismo. Es una Venezuela de libertad. Y esta es una Venezuela que cada día es más liberal. Algunos no se han dado cuenta, pero está todo el mundo saliendo del closet. No, es impresionante. Porque la gente te empieza a decir, ¿sabes? Yo no creo eso. ¿Tú quieres que el Estado decida por ti? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres que te digan qué es lo que tienes que estudiar? ¿Tú quieres que te digan qué tienes que comer? ¿Dónde educar a tus hijos? ¿Tú quieres un Estado que produzca por ti y entonces te reparta lo que queda? ¿O quieres una Venezuela donde tú te propones tus metas con responsabilidad? Y eso sí, con compasión y solidaridad. Que vaya que en este momento este país lo requiere y es en sí mismo también un acto de rebeldía. Por eso yo les digo, sí, estamos enfrentando el momento más oscuro, más peligroso y la Navidad más triste. Pero aquí estamos una Venezuela resiliente. Yo he escuchado decir, no, es que los duros se fueron. Los que podían, los que valían. ¿Saben qué? Aquí no quedó una Venezuela residual. Aquí quedó una Venezuela resistente y resiliente y dispuesta a echarle bola a esta cosa y sacar a este país adelante y enfrentar y hacer lo que haya que hacer para que los que se han ido vuelvan uno por uno. Y aquí sí hay que asumir una labor cotidiana todos los días, de cualquier edad. Cada uno en su trinchera y con sus habilidades. Pero aquí sí se requiere, hoy más que nunca, una cohesión y una conciencia de para dónde vamos y de dónde no nos salimos. Y si aquí llega alguien a decirnos que en este país no hay fuerza o que Venezuela se rindió, señores, a un lado, a ese no se escucha. Palabra cierta. A eso no se escucha. Esta es la hora de confiar en lo que somos y en lo que hemos hecho.
Y si hay algo que yo puedo transmitirles con convicción hoy, es que yo conozco nuestro país. Y me refiero a lo que están sintiendo cada uno de los venezolanos hoy, de todas las edades en los distintos rincones. Aquí no hay derrotismo. Yo no veo jamás un país rendido. Sí veo una sociedad que se siente defraudada, decepcionada, hasta traicionada, y con razón. Porque hemos tenido varias oportunidades en lo que hemos estado a esto, donde la sociedad dio mucho y donde hubo una dirección política que no estuvo a la altura. Ahora llegó la hora de entender quiénes conformamos esta nueva conducción que no se va a rajar a la hora de la chiquitica, porque ese punto de quiebre que estamos construyendo va a llegar. Va a llegar y va a llegar dependiendo de lo que hagamos cada uno de nosotros. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo? O así, ¿cuántos días faltan? Yo le digo, esto no es un tema de días y de horas. Uy. De días y de horas. Esto es un tema de nivel de fuerza. Si esa fuerza que falta de adentro y de afuera la ponemos en un día, es un día. Si la ponemos en una semana, es una semana. Si la ponemos en un mes, será un mes. ¿Me explico? Pero es un tema del nivel de fuerza que se necesita, porque a los criminales hay que ponerlo entre la espalda y la pared. Y cuando lo tienes ahí, tú dices, ahora sí negociamos, pero no antes. No antes. Porque si lo haces de una posición de debilidad, como ha ocurrido, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Desengaño tras desengaño. Y ellos sí ganan y aprovechan el tiempo. Entonces, este es un momento de entender que la fuerza que falta, tenemos la posibilidad de construirla. Alguna viene de afuera y eso lo estamos trabajando, yo lo digo por la calle del medio. Y otra viene de las instituciones y también lo estamos trabajando. Pero la más importante, la decisiva, es esta, la que está aquí. El venezolano que no se calla ningún día, que protesta, que denuncia, que organiza. Los guerreros del teclado también, porque eso es muy importante en las redes sociales. Todo aquel que se revela. Y desde luego esa efervescencia que está creciendo, porque déjenme decirles, este año, nada más este año, en este país han habido más de 11.000 protestas. Mayor año en la historia de Venezuela. No nos vengan a decir que aquí hay un país resignado. Entonces, hoy, frente a este momento único, yo quiero pedirles que esta Navidad, sí, triste, de separación de muchas familias, también la convertamos en un acto de rebeldía. Y nos alegremos y consigamos razones para celebrar lo que somos y lo que tenemos. El cielo azul de Caracas es único. Vamos a verlo con ganas. Y abracemos duro, duro a aquel miembro de la familia que tengamos aquí. Y vamos a decirle cuánto queremos a los que están fuera y recordarles que aquí los estamos esperando. Y vamos a prepararnos para lo que viene. Y lo que viene es serio. Pero si algo estamos es listos. Listos. Que nadie lo dude. Y yo de regalo de Navidad les quiero pedir que nos imaginemos ese día. Ese día, Robert, en que cada uno de nosotros, cuando nos levantemos, algunos de madrugada, nos vamos a enterar que anoche lo sacamos. Piensen eso, piensen en ese día. Chamo, tú te levantas y
Y tu mamá te dice, bueno, quizás oyes el grito, pana. ¿Y qué vamos a hacer ese día? Ah, vamos a salir a la calle. ¿Qué hace usted? A celebrar, sí. Y más de uno, por donde yo digo esto en todas partes, yo he hecho este cuento en todas partes. Y la gente me dice, yo veo a las mamás que empiezan, las mujeres empiezan a tocarla, a buscar el celular, ¿no? En la cartera, ¿no? Involuntariamente. ¿Por qué? Porque vamos a llamar a alguien, ¿verdad? Me vas haciendo las maletas, carricito, porque te vienes de vuelta rápido, que aquí te estamos esperando y te necesitamos en Montalbán, en Caracas y en Venezuela para lo que viene. Y va a ser una Venezuela, Miguel, como tú decías, cómo viene el día después, de enormes desafíos. Un país con las instituciones en el suelo, con redes criminales desatadas, con una capacidad productiva golpeada, pero con una sociedad de pie y crecida, porque le habremos dado la lección más grande a la historia y al mundo de lo que somos capaces de hacer los venezolanos por la libertad y por nuestro país que amamos, porque no es concebible para nosotros la vida sino en libertad y en Venezuela. Si la tecnología se opone. Eso se me acaba de ocurrir. Así que yo les pido que salgamos de aquí con esa conciencia y con esa esperanza. Es un trabajo enorme, el más grande que puede haber en la vida de un ser humano. Y si algo yo tengo es confianza en cada uno de nosotros. Esta lucha la ganamos nosotros. Esta es una lucha existencial, ética, y por eso la gana Venezuela. A estos criminales los vamos a sacar hasta del último milímetro de territorio venezolano. Y vamos a construir una Venezuela segura, una Venezuela justa, una Venezuela productiva, una Venezuela alegre, abundante y libre. Dios los bendiga, viva Montalbán, a salir aquí lleno de energía, a hacer y hacer. Dios nos bendiga, los quiero mucho.